Sean bienvenidos todos entonces a esta continuación de este curso bíblico que ya hemos dado inicio hace unos días y estamos en este momento analizando y reflexionando en torno al género literario de los salmos y todo lo que ello contiene y lo que implica para el sentido y el entendimiento también teológico, tanto del pueblo de Dios como del orante, del salmista, y también nos sirve a cada uno de nosotros para poder entender, para poder comprender y hacer una interpretación más adecuada de lo que son los salmos. Muy bien, entonces habíamos quedado en nuestra presentación pendiente por concluirla, así que hoy nos centraremos entonces en lo que son los salmos reales o salmos de realeza. Entonces, primero que tenemos que decir es que hay realmente un buen número de cantos reales que están dentro de este salterio. Y todos estos tienen, ¿se acuerdan ustedes que ya vimos el género de himnos, ya vimos lo que son las súplicas, vimos también las acciones de gracia, pero también tenemos los géneros mixtos que mezcla todo? Entonces, en los cantos reales o los salmos reales están, digamos, como que pertenecen, más bien pertenecen a diversos géneros literarios. Entonces, en ellos encontramos de todo. Sin embargo, tienen estas características, que están pronunciando un oráculo en favor del rey. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos allá, van a buscar en sus Biblias el Salmo 2. Busquen en su Biblia el Salmo 2. Quien lo tenga, por favor, lo comparte para que podamos ir analizando estos elementos. El drama del ungido del Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen proyectos vanos? Vamos a ver quién ya encontró el Salmo 2. Adelante. Se levantan los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y su Mesías. Rompamos sus cadenas, sacudamos su yugo. El que mora en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla enfurecido y con su ira los llena de terror. Ya tengo yo a mi rey entronizado sobre Sión, mi monte santo. Proclamaré el decreto que el Señor ha pronunciado. Tú eres mi ya hijo. el Salmo 2? Todavía yo no logro escuchar si alguien lo está leyendo. ¿No me escuchas? Daniel, ¿no me escuchas? ¿Aló? Daniel, ¿me escuchas? Estoy leyendo el Salmo 2, pero no sé si me escuchan. Adelante. Sí, le escuchamos, manita. Ah, bueno, es que pensé que no me estaban escuchando. Ya tengo yo a mi rey entronizado. El que no estaba escuchando era Daniel. Dani no lo escucha. Ah, ok, discúlpenme. Dani que no escucha, los demás sí estamos escuchando. Ah, bueno, discúlpenme. Ya tengo yo a mi rey entronizado sobre Sión, mi monte santo. Proclamaré el decreto que el Señor ha pronunciado. Tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Los destrozarás con un cetro de hierro, los triturarás como a vasos de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos, dejaos corregir, oh jueces de la tierra, servir al Señor con reverencia, postraos temblorosos ante Él, para que no se irrite y os veáis perdidos, pues su cólera se inflama en un instante. Dichosos los que en Él buscan refugio. Amén. Amén. Amén, muchísimas gracias. Muy bien, yo no estaba escuchando, pero ahora sí ya logré arreglar el tema del audio. Muy bien, entonces lo que estamos viendo en este momento es un salmo de realeza, el Salmo 2, así que también está en compañía con el Salmo 110. Todos estos son oráculos en favor del rey. Ustedes pueden notar, los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes conspiran contra el Señor y su ungido. ¿Cuál es ese ungido? Los reyes. No sé si me están escuchando. Sí, sí, señor. Sí, claro, muy bien. Sí, señor. Yo escucho. Ok, perfecto. Sí, señor. Ok, muy bien.
Bueno, entonces lo que le estaba diciendo, estos salmos, tanto el 2 como el 110, es un oráculo en favor del rey. Sin embargo, también tenemos oráculos por el rey, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el Salmo 20, vayan a buscar ustedes el Salmo 20, vamos a ir al menos revisando uno para que nos dé el tiempo. El Salmo 20 es una oración por el rey. No lo vamos a leer todo, solamente un pedacito. El Señor te atiende el día de la angustia, te proteja el nombre del Dios de Jacob. El Señor te envíe socorro desde su templo, sea tu apoyo desde Sión. El Señor se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con gusto tus holocaustos. El Señor te conceda todos tus deseos y lleva a cabo todos tus proyectos. ¿Vieron? Está orando por el rey. Así son tanto el Salmo 20 como el Salmo 61 y el Salmo 72. Ahora también tenemos una acción de gracias por el rey. Entonces, miren, el primero es una palabra en favor del rey. El segundo, una oración por el rey. Este otro tipo de salmo será una acción de gracias por el rey. Busquemos entonces el Salmo 21. Señor, el rey se alegra por tu fuerza, cuánto goza por la victoria. Tú le concedes lo que desea su corazón, no rechaza la oración de sus labios. Te apuras a bendecirlo con el éxito, pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió vida y se la concedes, prolonga sus días para siempre. Entonces está agradeciendo al Señor por todos los bienes que concede al rey, al ungido. Entonces, este es el tipo de salmos de acción de gracias por el rey. También está el Salmo 18, el Salmo 28, 63 y 101. Todos estos son oraciones. Pueden ser de petición, pueden ser de acción de gracias por el rey, por las intenciones del rey. También está el cántico real de procesión. Entonces vamos a buscar ahí en su Biblia, Salmo 132. Vamos a ver quién nos hace el favor y la lee. Salmo 132. Vamos a ver qué nos dice. La clave para leer este salmo entonces es un canto real de procesión. Vamos entonces a tener claro ese tema, ese lenguaje para poderlo leer. Salmo 132. Adelante, hermano. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, que como juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Por amor de David, tu siervo no vuelve de tu ungido el rostro. ¿No? Hasta ahí, muchas gracias. Entonces lo que encontramos en este salmo es de procesión. El versículo 5 es más claro. Mientras no encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Entonces está pensándose en ese gesto procesional, en una peregrinación, en un trayecto, en un caminar hacia el lugar donde se encuentra el rey. Ese es el Salmo 132. Luego veremos un elemento más importante también del Salmo 132. También existen himno real. Miren las diferencias. Quiero que vayan notando las diferencias. Miren el himno real. Salmo 144. Vamos a ver quién lo tiene por ahí. Este es un himno real. Yo, Daniel, ¿lo leo? Adelante, Magdalena. Bueno, alabanza a la hora paternal. Vean qué bueno. 144. Entonces, mira que se está poniendo. ¿Sí? El 144. Okay, ¿Por qué ocultas tu rostro? Aureli, El maestro del coro de los hijos de Coré poema. Lo hemos escuchado con nuestros oídos. Oh Dios, nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días. En los del pasado expulsaste naciones para sentarlos a ellos. Oprimiste a pueblos para que ellos crecieran. No conquistaron la tierra con la espada, ni fue tu brazo quien les dio la victoria. Fue tu diestra y tu brazo fue la luz de tu rostro.
porque tú los amabas. Tú, Dios, eres mi rey. Tú decides la victoria de Jacob. Contigo atacamos a nuestros rivales porque tu nombre humillamos al adversario. Muy Pues bien. yo no confié. Gracias. Ese es el Salmo 44. En este momento vamos a leer el 144, que es el himno real. Así se llama, himno real. Bendito sea el Señor, mi roca, que prepara mis manos para la batalla, mis dedos para el combate. Mi aliado fiel y mi defensa, mi fortaleza y mi salvador. El que me protege y pone bajo mi dominio a los pueblos. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te preocupes de él? ¿Qué es el ser humano para que pienses en él? El hombre es un soplo, sus días una sombra que no deja huella. Inclina, Señor, tus cielos, desciende, toca las montañas y echarán humo. Lanza el rayo y dispérsalos. Dispara tus flechas y desbarátalos. Extiende tu mano de lo alto, sácame de las aguas turbulentas. Sálvame el poder del extranjero. Es un himno entonces que lo está orando. El rey está haciendo esta oración. ¿Ya? Entonces está prefigurado en David. Por eso el salmo empieza ahí. El versículo 1 dice de David. ¿Vieron? Entonces este es un himno real. El 144. Síganme en la presentación, por favor, para que no se me pierdan con los salmos que les voy diciendo. Miren, aquí va. En la presentación yo les voy mostrando ahí. Estamos en el Salmo 144. Vean en el cursor. Ahora, también hay un tipo de salmo muy especial que quiero mencionárselos y se conoce como el epitalamio para una boda. Es como un poema, como un escrito especial para una boda de príncipes. O sea, todos estos son salmos reales. Nos vamos a ver ahora sí el Salmo 45. El Salmo 45 es una oración en una boda. Ya lo tengo. Si no quieres, no ¿Lo leo? Lo quitas Sí, de ahí, por favor. la parte anterior ya la tienes completa. De mi corazón nace un hermoso canto. Voy a recitar mi poema al rey. Es mi lengua pluma de diestro poeta. Tú eres el más bello de los hombres. En tus labios la gracia se derrama. Por eso Dios te bendice por siempre. Valiente sin uniete al costado de la espada, que es tu esplendor y tu grandeza. Cabalga victorioso en favor de la verdad, la clemencia y la justicia. Que tu diestra te colme de hazañas. Tus flechas están afiladas, se te someten los pueblos, desfallecen los enemigos del rey. Tu trono, como el de Dios, es eterno, es tu cetro real, cetro de rectitud. Tú amas a la justicia y odias a la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido entre tus amigos con aceite de gozo. Mirra, acacia y aloe impregnan tus vestiduras. Entre palacios de marfil, las armas te deleitan. Hijas de rey. Muchas gracias, hasta ahí. Entonces lo que encontramos en este momento es el Salmo 45. Entonces, eres el más hermoso de los hombres, tus labios rebosan encanto porque Dios te ha bendecido para siempre. Está hablándole a un príncipe, a una persona, a un hombre que se prepara para asumir el trono, para asumir el puesto del rey. Entonces este es un epitalamio para una boda de príncipes. ¿Vieron ustedes? Entonces estos son los salmos reales. Así quería mostrarles para que vean ustedes entonces que no solamente hay himnos, no solamente hay cantos de súplica, de sufrimiento, de dolor, no solo de acción de gracias, y también hay género mixto que mezcla todo, como lo vimos la vez pasada, en la clase pasada, y también ahora vemos que también hay salmos reales. ¿Listo? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Las realezas son los que conocemos, España, bueno, todos los que son reyes o aplica para otras situaciones. Gracias. Ok, ustedes recuerden que los pueblos de antigüedad se manejaban por monarquías, sí, como el rey de, sí, exactamente, el mismo monarquía que conocemos nosotros hasta nuestra época de España. Sin embargo, en esta época era mucho más fuerte. Entonces, ustedes saben que los pueblos vecinos de Israel tenían reyes. Israel no, porque Yahvé le había dicho que no necesitaban un rey porque su único rey era Yahvé, no necesitaban uno más. Sin embargo, Israel, un pueblo terco y testarudo, pidió un rey, suplicó un rey. Y Yahvé le dijo, está bien, piden un rey, les doy un rey. Sin embargo, ustedes notan en la historia de Israel, los reyes son los que llevan a la ruina a Israel. ¿Ve? Y entonces luego entran
Eh, Luego vendrán otros personajes importantes también como profetas y todos que lucharán. Y ustedes saben que la realeza era muy fuerte, porque Israel siempre tenía que lo vamos a ver más adelante, ahorita solo es como un abreboca, vamos a ver cómo Israel siempre quiere, es como un niño malcriado, como un niño malcriado que quiere el juguete del otro niño. Así le pasa a Israel. Israel siempre quiere lo de los vecinos, lo del pueblo vecino. Entonces, en ese sentido lo vamos a ir viendo cómo incluso Israel adopta culturas, costumbres, hasta la manera de escribir. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, hermanita, la pregunta está bien y la respuesta es sí, estamos hablando de este tipo de realeza. No sé si tengan otra pregunta. Gracias, Daniel. Daniel, te tengo una pregunta. En nuestra vida diaria, para aplicarlos en la oración, todos estos salmos que nos has explicado, los salmos reales, ¿cómo en qué lo podemos enfocar para la vida diaria, para nuestra vida? Ok. Ustedes saben que es correcto hacer una lectura del Antiguo Testamento desde la óptica del Nuevo. Es decir, yo leo el Antiguo Testamento desde la óptica del Nuevo Testamento, pero no es correcto leer es decir, como que, por ejemplo, en otras palabras, lo que les quiero decir es, este salmo real, yo puedo entender, por ejemplo, Señor, haz caso a tu ungido. Entonces, cuando yo hablo de ungido, aquí, yo como cristiano puedo leerlo y inmediatamente pienso en el sacerdocio y pienso en las personas que han sido consagradas, o también pienso en el mismo Jesucristo, que es el ungido de Dios. ¿Vieron? Porque incluso Mateo dice que Jesús es el hijo de David, o sea, el hijo del rey. ¿Vieron? Entonces, por hablar de este tema teológico de esta realeza. Entonces, desde el Nuevo Testamento se puede interpretar así. Eso es lo correcto. Sin embargo, no puedo pretender leer desde el Antiguo Testamento hacia adelante. No sé si me explico un tanto esto. Entonces, en ese sentido, Berta, yo puedo leer estos salmos de realeza pensando en las personas ungidas, consagradas. O sea, todos nosotros somos pueblo ungido, pueblo sacerdote, reyes y profetas, ¿o no? Por el bautismo. Ahí está. Entonces, estos son salmos de realeza para cada uno de nosotros. Príncipes y princesas, reyes y reinas que están aquí. Entonces, aplica también para todos nosotros. Sin embargo, ya es una interpretación ya más teológica, ¿no? Sin embargo, cuando el texto se escribe, están hablando de la monarquía como tal. Gracias, Daniel, muy amable. Muy bien. No sé si tengan otra inquietud, otro comentario. Buenas noches, sí. David, en algún lugar leyendo, había escuchado acerca de algunos salmos llamados mesiánicos. ¿Hacen referencia a estos salmos reales o son otro grupo o de pronto alguna denominación de pronto diferente? Muchas gracias, Héctor. Excelente pregunta. Claro que sí. Se conocen como salmos mesiánicos justamente por lo que les acabo de comentar. Cuando nosotros leemos esto desde la óptica del Nuevo Testamento, desde nuestra óptica, y se lo aplicamos al Señor Jesús. Entonces, en ese sentido, esos salmos son mesiánicos. Por ejemplo, si este se lo aplica, todo lo que se le aplique al Mesías, a Jesús, que se habla incluso, se aplica a la realeza, tanto del Padre como del Hijo, entonces esos serían los salmos mesiánicos. Estos salmos reales son los que más aplican para este tipo de salmos. Vale, muchas gracias. Si tienen otra pregunta, otro Tengo comentario. una duda. Luego viene Adelante. el segundo, que es contestar entre Cuando se llaman los salmos reales, no entiendo el por qué, no entiendo la razón de qué diferencia hay de salmos reales a salmos. Ok, salmos reales quiere decir que son uno escrito o unas oraciones. Ustedes saben que salmos, hemos dicho, son himnos, son oraciones, son alabanzas. Entonces, cuando hablamos de un salmo real hace referencia a un rey, a un rey. En el contexto, en el tiempo que se escribe esta oración, estos salmos, ellos no tenían un presidente, lo que tenían era un rey. Entonces, nosotros lo que tenemos son presidentes de la república, ellos tenían reyes.
Y entonces estos salmos, la religión, la fe y el Estado estaban unidos. Entonces se oraba a Dios y se pedía por los reyes, por los gobernantes. Entonces esto se conoce como salmos reales, o sea, una oración en favor del rey. Es decir, para nosotros actualizarlo sería salmos oración por el gobernante. Eso sería, ya traducido a nuestro lenguaje. Es como el salmo real es como una oración por los presidentes, una oración por los gobernantes. Muy bien. O sea, ¿qué significa que los salmos reales tienen una diferencia a lo que fue en los años pasados presidentes como reyes? O sea, este salmo, el salmo real, era una oración por la persona que gobernaba ese país, ¿ya? Una oración por la persona que gobernaba ese país. Entonces, ¿En ese tiempo? En ese tiempo, claro que sí. ¿Se acuerdan? Cristina pregunta de qué año. ¿Se acuerda que estamos hablando que en la época de 577 antes de Cristo? O sea, estamos hablando que los salmos tienen... Hoy vamos a profundizar más en eso cuando abordemos el otro tema, cómo los salmos también recogen exilio, recogen cuando el pueblo es desterrado, recogen cuando la ciudad de Jerusalén es destruida. Hay salmos de súplica. Por ejemplo, los salmos de súplica y de lamentación es cuando el pueblo está dolorido. Y ahora dice, ya no tenemos príncipes. ¿Se acuerdan? Ahí están los príncipes, ¿ves? Ya no tenemos un lugar donde ofrecerte primicias. Dice este salmo. Entonces está hablando exactamente del gobernante. ¿Por qué? Porque ya no hay ciudad, le destruyeron el país. Entonces ya no tienen reyes, ni príncipes, ni templo, ni un lugar donde ofrecerte primicias. O sea, el sacrificio, el culto. Muy bien. No sé si haya otra pregunta. O sigamos. Miren, estamos entonces hablando aquí, para aclarar un poco más las preguntas, estos son poemas antiguos. Estos son poemas antiguos que datan de la época monárquica, o sea, de la monarquía, donde estaban los reyes. Entonces, el lenguaje que se maneja es ceremonial y de corte, ¿de acuerdo? Entonces, es un lenguaje elegante, de reyes. Ustedes saben, así como cuando usted mira que hay una ceremonia, un acto con un presidente, entonces se utiliza una mejor vestimenta, un lenguaje refinado, todo como más elegante. Entonces, imagínense ahora una oración. Es como que yo le pido a usted que vaya y que elabore un discurso y que vaya a hablarlo en presencia de un presidente. Usted se luce. Así son los salmos reales. Son unas oraciones bien elegantes porque son para el rey, lo mejor. Aludían entonces a reyes de la época. Por ejemplo, el Salmo 2, 72, 110, que ya lo leímos. Esos son salmos entonces de entronización. ¿Qué quiere decir? Son salmos que se hacían antes antes de que un rey tomara el cargo, antes de que un rey se sentara en el trono. Entonces son cosas que muchas veces nosotros no podríamos comprender muy bien porque, por ejemplo, si van a hacer una toma de posesión de un presidente, ya nosotros que tenemos ya el otro sistema de república, rara vez va a haber un escrito desde la Biblia para hacer una entronización de un presidente. Sin embargo, en esta época de Israel, esto es muy profundo. Muy bien. Ok, siguiendo. Entonces yo quiero que tengan aquí algo presente. Con los salmos reales nos hemos dado cuenta que el salmo y el culto tienen una relación estrecha. Salmo y culto. Vieron, mientras se reza, mientras se ora con el salmo, el culto se está ejecutando. Cuando yo hablo de culto, me estoy refiriendo a todo el sacrificio ritual que se hace en el templo de Jerusalén. El culto que está haciendo el pueblo de Israel. Entonces, salmo y culto. Sabemos que entre el personal del templo estaban los cantores. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de Coré? Les decía yo que era como el que dirigía la orquesta de la época, el que dirigía la banda, ¿no? Entonces ahí tenían el salterio y tenía una escuela de cantores. Y entonces todo este tipo de lenguaje está allí, está en los salmos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los salmos? Lenguaje como destierro, también todo eso lo encontramos desde el principio de los salmos, ahí está mezclado. Entonces, muchos salmos de estos llevan indicaciones musicales y litúrgicas, o sea, mientras se está cantando,
está sucediendo algo litúrgico. El rey está tomando posesión del trono, o el príncipe se está consagrando, o es una fiesta real, o el pueblo está llorando y gritando de dolor por lo que está sufriendo. Entonces, todo es un ritual. Lo que quiero que comprendamos es que no es, como les decía, no es que el orante se sienta a escribir allí solito inspirado, sino que está a partir de una experiencia de fe, de una experiencia de pueblo. Daniel, una preguntita. Daniel, Sí, adelante, le escucho. ¿por qué siempre en el día domingo, en mi parroquia, siempre se hacen los salmos cantados? ¿Por qué? Bueno, buena pregunta. Primero, porque es decisión del párroco. Y segundo, porque lo ideal es que cantemos los salmos, porque los salmos son música, son himnos, son cantos, son alabanza. Sin embargo, leerlo tampoco está mal, porque ya en la traducción nuestra en español es un poco extraño cantarlo. Sin embargo, en el hebreo, en el original, los salmos son para cantar, porque tienen rima, tienen estrofa, tienen canción. Cada letra en hebreo es casi que una nota musical. Entonces, todo va, todo está creado para ser cantado. ¿Listo? Entonces, seguramente su párroco sabe esto y le gusta que por darle solemnidad al ser el día del Señor, entonces quiere que los salmos sean cantados para ser más, tener este pensamiento claro, ¿no? Que son un himno, son una alabanza. Gracias, sí. Ok. Gracias. Entonces, lo que quiero decirle es que mientras se está cantando, mientras se está rezando un salmo, simultáneamente, o sea, al mismo tiempo está sucediendo un ritual en el templo. Esto debe ser claro. Por ejemplo, eso lo muestra el Salmo 20, el 26, el 27, el 66. Todos esos salmos que ustedes ven ahí en la pantalla están en ese sentido. O sea, están orando, están alabando mientras está ocurriendo el ritual. Mientras está ocurriendo el ritual. Es como que mientras está celebrando la Eucaristía, usted estuviera cantando o rezando los salmos. ¿Ya? Algo así sucedía entonces en la época, mientras estaba ofreciendo el ritual, el sacrificio, inmolando el corderito en el templo, y todos estos rituales se estaba cantando, se estaba alabando. Ese era el trabajo de Coré y su escuela y todos estos cantores. Eso quiero que lo tengan presente, entonces, que el salmo y el culto van de la mano. ¿Listo? También hay unos salmos de peregrinación, son las canciones de subida, las canciones de subida o peregrinación. Por ejemplo, estamos del Salmo 120 hasta el 134, 14 salmos que son de peregrinación, salmos de subida, desde el 120 hasta el 134. Todos estos salmos son de peregrinación, de subida. Entonces, estos son peregrinación mientras yo me dirijo al santuario. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es lo que teníamos pendiente de esta presentación, que iniciamos, acuérdense, ya hace 2 clases atrás. Aquí terminamos el tema que tiene que ver con el elemento literario, características literarias de los salmos y esa clasificación. Todo eso recoge entonces, resumiendo, himnos, súplicas, acción de gracias, pero también hay géneros mixtos que mezcla todo, pero también hay salmos reales y mientras todo este conjunto de géneros literarios están presentes en los salmos, mientras todo esto se está orando o se está cantando, está ocurriendo un acto o un culto en el templo, o el ritual de peregrinación camino al templo, o el ritual personal, la persona que se revisa y le da gracias al Señor, ¿se acuerdan? La acción de gracias que puede ser colectiva o puede ser personal. Todos estos elementos que hemos visto están en torno al culto, en torno al templo. Por eso el templo, Sión, es muy importante para el lenguaje de salmos y también para el orante. Y lo vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. En este momento, permítanme, dejo de presentar esto para mostrarles la presentación de hoy. Entonces ya entramos a un nuevo tema, estrenamos un nuevo tema. No sé si hay alguna pregunta más de lo que vimos, de lo que ya vimos, porque ya hoy inauguramos un nuevo tema.
Mientras aquí les voy compartiendo la nueva presentación. Acuérdense que yo esta presentación se la Daniel, voy a enviar al WhatsApp para que después la revisen con calma. Daniel, Sí, Gladys, adelante. Sí, una pregunta que me surge. ¿El salmo en cada Eucaristía debe tener una relación entre la lectura del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento? O sea, las cartas o las epístolas y el Evangelio. ¿Debe guardar Bueno, una relación la como un comisión hilo para la, conducente? sí, la comisión de liturgia de la iglesia tiene en cuenta todos estos elementos. Entonces, la respuesta es sí, sí. Generalmente la primera lectura y el salmo están en concordancia con el evangelio, ¿de acuerdo? Sobre todo los domingos lleva una secuencia. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. Exacto. Sí, casi Vale, que vale. el salmo es casi la respuesta a la primera lectura o enlaza, también sirve como puente entre el evangelio y la primera lectura. Vale, Muy gracias. bien. Entonces, yo quiero que pongamos muchísima atención. Este tema es muy interesante, muy bonito. El tema de hoy, entrar en los salmos. O sea, esto que hemos hecho hasta hoy fue entonces la introducción, como para tener ya un panorama más o menos claro para que podamos trabajar un mismo lenguaje y poder entrar ya al tema como tal. Entonces, entrar en los salmos, y le he titulado así, según un autor, del grito a la escritura. Vieron ustedes, del grito a la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le he venido repitiendo desde el primer día. Los salmos no son solamente inspiración de un tipo ahí sentadito que se emocionó y comenzó a escribir. No, los salmos son consecuencia o son el fruto de una experiencia de fe, de un fuerte encuentro entre un pueblo y su Dios. Los salmos son ese deseo del orante para que el pueblo se encuentre con su Dios nuevamente. Si se desvía, que vuelva a encontrar el camino. De eso se trata. Entonces, del grito a la escritura. Grito, significado de grito aquí es desespero, es angustia, es súplica, es llanto, es dolor. Todo esto, paso de esa experiencia de dolor a escribirlo para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que vivieron sus padres. Esos son los salmos, queridos hermanos. ¿Verdad? Pero también no solo el grito expresa dolor, también el grito expresa alegría, expresa gozo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando reciben una buena noticia o una buena emoción, usted grita de alegría. Al menos su corazón se acelera. Entonces son esos sentimientos que están presentes en los salmos. Entonces, este es el tema de hoy. Entrar en los salmos del grito a la escritura. Pasemos entonces. Primero, el salmo es un grito para la memoria. O sea, el grito se produce para fortalecer la memoria del pueblo. No es para hacer el show, es para fortalecer la memoria del pueblo. Entonces, este autor, que es un experto en salmos y poeta, además de ser experto en salmos, es un poeta, entonces escribe de esta manera y he querido rescatar esta frase para que la tengamos en cuenta. Miren lo que dice. El salmo es un grito antes de ser un texto. El salmo es un grito antes de ser un texto. Por consiguiente, al leer el salmo hay que encontrar el grito bajo lo que dice el texto. Miren qué bonito. Cuando usted lee un salmo, no sé si se había percatado que detrás de esas letras hay un grito, hay un dolor, hay un pueblo sufriendo o hay un pueblo encantado, emocionado, gozoso con el Señor, que alaba y bendice y glorifica a Dios. Por eso los salmos se cantan, por eso los salmos se oran, por eso los salmos se disfrutan. Usted debe entrar en sintonía con ellos. No es leerlo por leerlo, porque no es simple letra, es una experiencia de fe de un pueblo. Repito esta frase que me encanta, miren qué interesante. El salmo es un grito antes de ser un texto. Por consiguiente, al leer el salmo hay que encontrar el grito bajo lo que dice el texto. Es como que las letritas pequeñas, entre líneas, sea el grito de dolor o de gozo del pueblo o del orante. Entonces, hay muchos salmos que indican esto, este origen. Entonces lo vamos a ver. Por ejemplo, Salmo 4,
Miren lo que dice el Salmo 4, ahí les dejo unos 3 ejemplos. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. O sea, cuando usted lee esa frase no es leerla por leerla, escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, y ya. O sea, ¿por qué escribe esto el orante? Escúchame cuando te invoco, o sea, ya está desesperado. Es un salmo de súplica, ¿se acuerdan? Dios defensor mío. También está el Salmo 64. Escucha, miren que siempre utiliza esta expresión en imperativo, el verbo en imperativo. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. O sea, todo esto implica grito, grito de desespero. Pero también viene el Salmo 116 que dice, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Oiga, mi voz suplicante. ¿Cuál es la voz suplicante? El grito. Porque inclina su oído hacia mí. O sea, usted imagínese a Dios acercándole el oído hacia donde usted produce su voz, o sea, hacia su boca, para escucharle. Entonces, es toda esta relación. Yo que grito y Dios que se acerca para escucharme. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cerca, no es necesario gritar, pero cuando la otra parte se desespera, pronuncia el grito. Sin embargo, este orante ama tanto a Dios y está tan consciente que Dios escucha su súplica que pronuncia el grito con su voz suplicante y Dios, en vez de alejarse porque le ofende el grito, Dios se acerca y se inclina hacia el orante para escuchar lo que le está diciendo. ¿Vieron qué bonito? Entonces es ese movimiento que ejerce el orante con Yahvé, el orante con Dios. Yo que grito y Dios que me atiende. ¿Vieron? Entonces, eso es. Sigamos. Ha sucedido algo imprevisto entonces. Algo ha ocurrido en la vida del pueblo, en la vida del orante. El personaje que escribe está asombrado. Algo inesperado ha pasado. Alguien ha gritado. Y luego él mismo, el orante, o también puede pasar con un testigo, o en este caso los hijos de Coré, el pueblo que experimenta estos cantos de esta escuela, han querido guardar el recuerdo de aquel grito. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ellos no quieren que se pierda esta experiencia, sino que quede guardada en la memoria del pueblo. Entonces, pasa, recordar lo que había enseñado aquel suceso. Ese es el objetivo de estos salmos. Entonces, cantó. Miren lo que dice el Salmo 22. Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Eso de contar la fama de Dios a los hermanos, eso es herencia. Ahí está la memoria, ahí está el grito. Le estoy dando el argumento por qué se escribe, por qué surgen los escritos. Luego miren lo que dice el Salmo 78. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron. Entonces, esos son los salmos. Lo que oímos y aprendimos de la experiencia, lo que nuestros padres nos contaron. Eso es Salmo 78. Bien, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿O todo va bien? Daniel, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué los... Sí, Karen. ¿Por qué Karen, ¿está hablando? por qué los salmos, en su gran mayoría, inician pues con ese grito de que estás hablando? O sea, él descarga la confianza en el Señor, pero o sea, lo primero es como suplicar, como decir ya no puedo más. O sea, entiendo que fue David quien en todo momento estuvo viviendo por una situación difícil. Pero ¿por qué esa característica tan particular de los salmos? Bueno, porque es lo propio de la cultura hebrea, el grito, la expresión. Ustedes saben que aún hoy en día, en siglo XXI, existe en Tierra Santa lo que se conoce como el muro de los lamentos, y es lo que queda de las ruinas, ¿ve? Y entonces, ¿qué pasa? Los judíos todavía van allí a orar, a Yahvé, y allí está el muro de los lamentos. Ellos
Ellos oran de esa manera, ese es lo cultural, eso es lo propio de ellos, así se expresan ellos, ¿vieron? Pero no es un grito, es un grito desesperado, pero con confianza, es un grito desesperado, pero poniendo la confianza en Dios, como lo vimos en los salmos de súplica. Entonces, por esa razón, Karen. No sé si hay otra inquietud. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Daniel, ¿me escucha? Una Sí, pregunta. Magdalena. Pues acerca de los salmos, uno siempre cuando tiene una preocupación, una angustia, uno siempre, no sé por qué será que uno siempre acude a los salmos, ¿no? Entonces, siempre uno, o cuando uno desea siempre coger la Biblia, lo que abrimos siempre los salmos, no sé por qué. Esa es mi experiencia de buscar una oración, ¿no? Siempre acudo Sí, a los salmos, ¿no? A los salmos. sí, está bien, está perfecto. Es una práctica muy, muy buena, a recurrir a los salmos para podernos también, más bien, personificar esos salmos en nosotros. Es decir, en una clase ustedes me preguntaban qué salmo sirve para el duelo, qué salmo sirve hay como para cada momento que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Porque es por lo mismo, porque son oraciones, son súplicas, son alabanzas, son experiencias de personas, de un grupo de personas o de una persona que está escrito. Entonces, por esa razón es oportuno recurrir a un salmo para orar. Claro que sí. Por esa razón, ahora ustedes lo confirman. Dan, Sandra, adelante. Gracias. sí, señor. Entonces, por ejemplo, si soy proclamadora y ya con estas herramientas y con todo lo que hemos aprendido, si vamos a proclamar el salmo, ya nuestro tono y la forma de hacerlo no debe ser tan plana, sino con esa intención que tiene el salmo y quien lo escribió. Gracias. Sandra, excelente pregunta. Claro que sí, miren, eso es parte del trabajo de quien les dé una formación a los ministros de la palabra, al ministro de la liturgia de la palabra, porque no está leyendo el periódico. ¿Ve? Entonces ustedes saben, además de usar la entonación propia, los signos que tiene la lengua castellana, también hay que tener en cuenta todos los sentidos de exclamación como para hacer, eh, digamos, énfasis en esos momentos únicos y propios de los salmos. No es lo mismo leer una carta del apóstol San Pablo a los Corintios que leer el Salmo 121. ¿Vieron? Entonces, Pablo le está escribiendo a una comunidad de un puerto donde están experimentando todo tipo de situaciones por su encuentro con otros pueblos y con otras culturas, con otros dioses. Es una comunidad difícil, le sale difícil la comunidad de Corintio a Pablo. En cambio, el Salmo 121 es de una persona que va caminando hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén. Va en peregrinación y sabe el peligro que corre en el camino. Entonces, ese lenguaje cambia, ¿no? Entonces, claro que sí, es importante. Claro que sin exagerar, ¿no? Sin exagerar tampoco porque lo necesario, sí tenerlo en cuenta. Entonces, qué bueno que este curso ya a los que son proclamadores ya les va sirviendo para tener en cuenta eso. Muy bien. Sí, los salmos no se leen, exacto. Los salmos se oran, sí, porque son oración. Así es. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. Ahí en la presentación vean ustedes. En Israel, estamos hablando, todo esto esa es la estrella de la bandera de Israel. Entonces, ustedes saben que todo esto debe tener la clave para entenderlo es Israel. Desde ahí partimos. Entonces, en Israel, como todos los países de tradición oral, Israel es un país de tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se conoce por lo que dicen los padres, por el testimonio de los padres. No sé si a ustedes les pasó
que su abuelito, su abuelita o sus mismos padres se sentaban en una tarde. Es que ahora casi eso no pasa, porque hemos perdido tanto las tradiciones antiguas por la tecnología, por la televisión, por las distracciones de las ciudades. Se ha perdido mucho eso. Pero antiguamente, o más sucede en el campo, sobre todo en las tardes, que el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, con sus hijos se pongan a contar historias. A mí me pasa, cuando yo puedo estar con mi familia, comenzamos a hablar de cómo eran aquellas épocas, cuando yo era niño, cómo era la experiencia con los papás, con los abuelos, todas las anécdotas que pudieron ocurrir. Todo esto es tradición oral. O sea, si yo voy a buscar a internet la historia de mi abuelito, no la voy a encontrar. Si voy a buscar en internet la historia de mis padres, quizás no la voy a encontrar. ¿Dónde la encuentro? En la voz de ellos. Ellos me la platican, me la dicen, me la comentan. Eso es tradición oral. Eso pasa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Es que eso es muy propio de Israel. Incluso la Pascua, ¿cómo se celebra? El pequeño de la casa, ustedes saben, en la Pascua judía, el pequeño de la casa es el que habla primero y dice: ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches? Y comienza el más viejo de la casa a explicar la razón de ese momento. Comienza a explicar toda la salida de Egipto, cómo Dios los salvó, y ahí empieza toda la celebración de la Pascua judía. Entonces eso es muy tradicional en ellos. Entonces Israel, como todos los pueblos, son de tradición oral. Entonces, ¿de qué se trata? De atestiguar. No se pone por escrito un relato para enriquecer un repertorio o para una obra literaria. No importa algo aquí como publicar o ganar dinero con una publicación. Aquí el interés es enriquecer la memoria de la familia. Bueno, del clan, del pueblo de Dios. Acuérdense que ellos viven en clanes, en tribus. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que olvidarnos un poquito para estudiar esto de las grandes ciudades y los grandes edificios. Saque eso de la mente, porque aquí estamos hablando de clanes, estamos hablando de tribus, de gente que vivía en pequeñas chozas. Entonces, no estamos hablando aquí de grandes obras literarias, entonces estamos hablando de algo muy sencillo, algo muy simple. Nos cuesta un poquito nosotros poder ubicarnos, porque ya nuestro contexto es diferente. Bien, entonces se entiende por esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Se conserva el escrito para que otros aprendan a leer lo que a ellos les sucede. En otras palabras, hermano, con los salmos sucede lo siguiente. Es como que usted tome la iniciativa de hablar con sus abuelos sobre la historia o la genealogía de su familia, recuperar el escudo de la familia y decir, bueno, está bien, ya lo sé, pero no me voy a conformar con saberlo yo. Voy a escribir y voy a lograr una obra donde deje escrito todo lo que me dijeron y además dejo el escudo. ¿Para qué? Para que la próxima generación quede en la memoria de mi familia y todos sepan esto y no se muera, sino que siga ahí en la descendencia. Esa es la herencia. Algo así es lo que sucedió con los salmos. Es recuperar y fortalecer la memoria del pueblo, de la familia. Bien, entonces eso es. No sé si estoy tratando de hacer como comparaciones con nuestra vida para que podamos entender al orante, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo que pasa. Que otros puedan leer lo que le sucede al orante y a la familia, para que encuentren palabras con que expresar su propio grito. O sea, el orante escribe, por eso la pregunta que hacía, creo que Karen hacía una pregunta que por qué siempre empiezan con grito o con esa manera de hablar. Por esa razón, el orante escribe lo más fiel al dolor o al grito que sufrió, para que quien va a leer su escrito también pueda expresar su propio grito con el grito de su antepasado. ¿Vieron qué interesante? O sea, no es escribir las cosas simples, sino que escribe lo más fiel posible a su dolor, a su experiencia, para que quien lea esto también pueda expresar su propio grito en el grito del orante. Por eso, cuando nosotros oremos con los salmos, debemos entender lo que está entre líneas. ¿Por qué razón dice así el orante? Porque hay un dolor o hay un gozo en el cual yo también, mi propio grito o mi propio dolor, lo hago parte de ese dolor y de ese grito que ya vivió el pueblo de Dios.
Así es, así son los salmos. ¿Vieron? Qué interesante, qué bonito. Entonces, no sé si, yo me emociono con esto, no sé ustedes, díganme en el chat si les parece bonito o muy simple, o no les mueve nada. Claro que sí. Muy importante, Daniel. Muy importantes son los salmos, porque para orar es lo primero que uno, es con lo que uno ora, con los salmos. Claro que sí, Es hermana algo Flor. grande. Es algo grande, Daniel. El orar con los salmos es algo grande. Y profundizarlo, hacer vida lo que uno está leyendo, eso es grandísimo, Así es. importante. Entonces, miren ustedes todo lo que hay por detrás entonces de las letras, de los salmos. Por esa razón no se puede ir a leer. Se oran, se meditan, se reflexionan, se mete en el salmo. Pasar del grito a la escritura. Entonces, vamos a ver el Salmo 117. Búsquenlo por favor en su Biblia. Salmo 117. Ah, vaya Listo. sorpresa. Listo. Vaya Ya que lo sorpresa. tengo. Leo. El Vaya 117, sorpresa. de acción de gracias. A ver, a ver. Este es el Alabad Salmo. al Señor todos los pueblos, aclamadlo todas las naciones, pues su amor por nosotros es muy grande y su lealtad dura por siempre. Muchas gracias, Berta. Ahí está en la pantalla. Miren, este es el Salmo. ¿Se acuerdan que el 119 era el que ustedes hicieron de tareita, que era el más largo, el más extenso? Pues aquí les presento el más corto. 2 versículos. Aclamad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia. Con nosotros su fidelidad dura por siempre. Ahí está. Este es el Salmo que explica lo que estamos diciendo. Es el grito que se expresa por la escritura para que quien lea ese escrito exprese también su grito en el grito del orante, aunque se repita mucho grito. Los salmos usan esta técnica literaria, esta técnica de escritura, repetir, ya lo vamos a ver más adelante. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre, de generación en generación. ¿Vieron? Vamos a ver. Acabamos de ver entonces, disculpen, aquí me regreso para ver el título. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo aquí? Es el Salmo, un grito para la memoria. Eso es lo que estamos viendo. Hasta ahí. Ahora, pasemos al otro subtema que es liturgia y experiencia. ¿Se acuerdan que les dije que mientras el Salmo se cantaba, el culto estaba sucediendo en el templo? Entonces, es liturgia y experiencia que van de la mano. Miren ustedes esta imagen, qué bonita ahí, un hebreo. Ahí en esa imagen ven un hebreo orando, gritando, suplicando. Ese es el estilo de orar del hebreo. ¿Ve? Entonces, imagínense a esta persona así, de esta manera, él también escribe, pone por escrito eso que está sufriendo, eso que está viviendo. Sea gozo o sea dolor, hay grito y queda escrito. Pero el grito, les dije, expresa angustia. El Salmo 102. Entonces, cuando leemos los salmos, nos damos cuenta de un elemento, y es que cantamos la liturgia. Y ahí, pues, tiene sentido cuando nosotros también cantamos en la liturgia de la Eucaristía, los salmos. Entonces, es un acto de lectura que debe llevarnos a nosotros a recuperar el grito, a entender la razón de ser y el sentido de lo que está escrito, que es fruto del grito, lo que suscitó aquel grito. Miren lo que dice aquí: Señor, escucha mi voz, que mi grito llegue hasta ti. Continúa el Salmo 102. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué? Primero, pide al Señor que escuche su grito. Segundo, el grito se expone por escrito para la generación futura. ¿Y para qué razón? Para que la generación futura, también el pueblo, alabe al Señor. Todo es para alabar al Señor. Sigamos. Daniel, una pregunta. Adelante, sí. En la Eucaristía, la respuesta que se da al Salmo sale también de un Salmo. Ok. Nubia, esa es la antífona.
Esa es la antífona de los salmos. Generalmente Ah, se toman de literal del salmo o también generalmente es tomado de un versículo o de una frase muy diciente del salmo, o si no, también en la comisión de liturgia en la iglesia crea la antífona, inspirada en el salmo. Daniel, O, una preguntita. sí, Magdalena. ¿Por qué siempre yo pertenezco a mi parroquia de San Joaquín y yo soy proclamadora? Y siempre por lo regular, siempre, y- o sea, ¿cómo le explicará yo? Siempre mayormente se repiten mucho los salmos en las Eucaristías, sí, en la Eucaristía. ¿Por qué, Daniel? Y lo mismo cuando se proclama la palabra también se repite constantemente. Muy, ahí Entonces, escucho, sí. eso es lo que la mayoría de los protestantes nos critican, que siempre en la Iglesia Católica siempre se repiten las mismas palabras, las mismas palabras. Entonces, pues yo me queda esa inquietud, ¿no? Ok, muchas gracias, Magdalena. Como ahí escucho un ruido, silencia el micrófono, porfa, para que no tengamos los ruidos. Bueno, lo que logré escucharle, Magdalena, entonces, eh, la iglesia elabora la liturgia de manera pedagógica, primero. Un protestante habla porque no sabe, entonces nosotros sí lo sabemos y podemos explicarlo. Entonces, eh, se elabora un itinerario pedagógico que quiere enseñar. La iglesia enseña y educa. Entonces, en 3 años usted lee toda la Sagrada Escritura. Si nosotros fuéramos a misa todos los días, en 3 años usted lee la Sagrada Escritura porque va por ciclos. Entonces tenemos ciclo A, B, C y todo esto tiene una razón de ser. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, eh, los domingos tienen una lógica. Entonces los domingos tienen una lógica de secuencia de lecturas y los días de semana tienen otra lógica. Entonces hay que tener en cuenta esto. Hay veces una que otra lectura se repite, pero no es porque quiera repetirse, sino puede ser por motivo de un santo, de una fiesta en particular, y es una lectura más apropiada para eso. Entonces, esa es la razón, ¿de acuerdo? Entonces, no es que se Sí, repitan porque no hay más, sino que porque todo tiene una razón de ser y está ahí en los tiempos litúrgicos jugando eh, clave en la elaboración de la liturgia. ¿De acuerdo? gracias, Entonces, Daniel, de acuerdo. ok. Daniel, yo te voy a comentar algo. Con base en este Salmo 102, dice, Señor, escucha mi voz, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura. O sea, que el orante oró para que quedara estas oraciones hasta nuestro tiempo. Porque esa fue tuvieron la visión de orar para la llegada de Jesús y para que llegara hasta nuestra época. O sea, hicieron un Ok. trabajo demasiado grande. Bueno, muchas gracias, Bert. Sí, lo que les decía, esa es una lectura que es válida hacemos desde el Nuevo Testamento, es decir, nosotros viendo hacia atrás, pero no, sí, no pensar que el orante lo hizo pensando en los cristianos, por ejemplo, ¿ves? Porque todavía no existía, estamos hablando antes de Cristo. Pero sí, lo que podemos decir es que el orante, cuando para la generación futura, se está refiriendo a la familia, al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Son muy cuidadosos con su pueblo, con su familia, lo que les decía ahorita. Entonces, por eso les decía que es el culto para la memoria, es el grito para la memoria. ¿La memoria de quién? De la familia, del pueblo, del templo, de la ciudad santa, de Sión, del pueblo de Dios. Entonces, claro, lógicamente después ya aplica para todo lo que vendrá después, pero ya es una lectura posterior que nosotros hacemos viendo hacia atrás. Es diferente. ¿Listo? Muy bien, siguiendo entonces, quiero mostrarles ahí, miren, ahí está un niño, unos niños orando también, ahí en la imagen, unos niños orando, suplicando, todo esto es cultural, todo esto es cultural.
si nos ha embargado una gran angustia, si hemos podido salir de ella vencedores, ¿cómo no sentir en nosotros el grito del salmista? A ustedes no sé si les ha pasado cuando ora con un salmo y se le aplica tanto a lo que está viviendo, que usted se mete en el grito y usted siente que el salmo le llega. Claro, porque ha surgido de una experiencia de fe y de amor. Miren lo que dice el Salmo 40. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal. Estamos hablando del lugar de los muertos, de la charca fangosa, de un lodazal, diríamos nosotros. Afianzó mis pies sobre la roca. O sea, miren qué interesante. Primero, Dios espera con ansia, el orante espera con ansia al Señor, el anhelo de ese encuentro. Segundo, Dios se inclina, Él toma la iniciativa. Dios se inclina para escuchar el grito del orante. Segundo acto. Tercer acto. Una vez que Dios escucha la petición del orante, lo saca del lodo, del lugar donde se encuentra, de la fosa fatal, del lugar de los muertos. Lo saca de ese charco. Luego, ¿qué pasa? Le ofrece seguridad. Viene el otro acto. Dice, afianzó mis pies sobre la roca. Ya no hay peligro, le da seguridad. Y confirma, y aseguró mis pasos. Miren qué bonito. Entonces ahí tenemos, primer acto, yo espero con ansia al Señor. Tengo claro quién es mi refugio, Dios. Segundo acto, Dios se inclina para escucharme. Tercer acto, me saca de la fosa, del lugar de los muertos, y me saca del lugar donde estoy hundido. ¿Para qué? Para poner mis pies sobre la roca, o sea, para asegurar mis pies, para darme seguridad. Ahí está. Ese es el lenguaje, entonces, de esta oración. El Salmo 40. Siguiendo. Hasta aquí llegamos entonces con el Salmo, el grito que implica angustia, pero el grito también implica alegría. Entonces, el grito que implica alegría, tenemos como ejemplo el Salmo 108. Miren lo que dice. Si sentimos una gran alegría, ¿por qué no utilizar la acción de gracias del salmista y compartir su grito de gozo? O sea, si usted comparte el grito de dolor y de angustia, pues los invito, queridos hermanos, que también compartan el grito de alegría y de gozo. Y el Salmo 108 es un grito, pero en el otro extremo, de alegría y de gozo. Miren cómo ora. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré gloria mía. Despertad cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante todos los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. O sea, ustedes imagínense que habrá recibido este hombre, o esta mujer, o este pueblo, para escribir de esta manera. O sea, es un gozo, un grito, que lo expresa a través del gozo y de la alegría. Entonces, es interesante que tengamos en cuenta el grito interlineado en el texto como tal. Ahora, no es que voy a escribir el grito, sea de dolor o de alegría, escribir por escribir. El orante sabe lo que está haciendo y escribe con estética, escribe con elegancia. Lo que nosotros conocemos como poesía, ¿vieron? Entonces se le conoce como la poesía al servicio de la memoria. Ahora, voy a escribir poéticamente para que quede en la memoria de las futuras generaciones, de los hijos de los hijos, del pueblo, de la ciudad, del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es esa forma literaria más eficaz para guardar qué? La memoria de un acontecimiento, algo que sucedió. Esto permite entonces que continúe el recuerdo, que no se acabe. Es un poema. Esa es la razón de ser de este poema, que continúe la memoria, el recuerdo. No se trata entonces de escribir lo que pasó en un lenguaje informativo, o sea, solo para informar, sino que se trata de que el que lo lea sintonice lo que pasó y lo que permitió que también esa experiencia se pusiera por escrito. Y todo esto es un sentido de comunión. O sea, los hijos se ponen en comunión con sus padres al orar con los salmos. Nosotros nos ponemos en comunión con la iglesia al orar con los salmos. Nosotros nos ponemos en comunión con el pueblo de Dios al orar con los salmos. Miren ustedes, no es leer por leer, es orar, es comunión. Ahora sacamos un nuevo término, otro término más con los salmos. Son comunión.
¿ves? Porque me pongo en sintonía. Imagínense usted, en todo el mundo, leyendo el mismo salmo, a nivel eclesial, en la Eucaristía. Todo el mundo hoy rezó con ese mismo salmo. Eso es comunión. Por esa razón se maneja este lenguaje. Preguntas, inquietudes, chistes. Ninguno, todo está bien, todo está claro. Todo bien, dice. Muy bien. Ok. Todo claro, perfecto. Sigamos entonces. Los salmos son poemas y muchas veces poemas de amor que los hijos de un mismo pueblo o de un mismo padre comparten y se transmiten con el correr de los años. Esos son los salmos. La poesía entonces es un instrumento para ayudar a la memoria y para conservar la tradición. Eso es muy importante. Recuerden que la tradición es supremamente importante para Israel. La tradición. ¿Qué es el salmo entonces? Un nuevo concepto que podríamos darle, o una nueva definición. El salmo es un poema bíblico. ¿Ok? Es un instrumento para recordar la tradición de un pueblo. Un instrumento que todo usuario recibe, que debe tomar en la mano y agarrarlo con fuerza. O sea, porque es algo muy valioso. ¿Ok? Como todo instrumento hay que tomarlo como es, como ha sido fabricado. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a través de este curso, hermanos. Que tomemos este recurso, este instrumento como es, no inventando, no agarrando interpretaciones locas que salen por ahí, sino como debe ser. Entonces, eso es agarrar el instrumento, toda esta belleza que muchas veces no conocemos y que ahí está. Entonces, todo es coherente y eficaz si lo manejamos como debe ser. ¿De acuerdo? Hay que aprender entonces a leer todo esto. ¿De acuerdo? ¿Pero qué? ¿Qué nos ayuda a leerlo bien? La misma estructura. La estructura de los salmos nos van dando van marcando esas pautas para leer, para interpretar. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Ahora les muestro, no sé cómo estamos de tiempo, creo que podemos alcanzar este elemento que es muy bonito y quiero que le pongan mucha atención. Hay algo que se le conoce como palabra gancho o palabras repetidas. ¿Recuerden este término? Palabras gancho o palabras repetidas. ¿Qué son estas? Son palabras claves, se van a repetir frecuentemente, ¿de acuerdo? Van incluidas en todo el salmo y se van repitiendo. Vamos a ver por qué razón lo repite, cuál es la razón de ser. Y aquí quiero aprovechar para mostrarles un elemento. Por ahí, hace poco, no recuerdo, alguien comentó que los protestantes nos criticaban que porque repetimos. Bíblicamente, les voy a mostrar hoy que repetir no es malo. Yo no sé dónde inventaron ese cuento que repetir es malo. Los salmos son repetición de la repetidera. Y entre más repite, desde el hebreo, bíblicamente, significa más importante, más cercanía con Dios, significa insistencia en la oración. Entonces, repetir bíblicamente no está mal. Los salmos nos van a mostrar lo contrario, que repetir, entre usted más insiste y más repite, es porque hay una mayor cercanía y una mayor confianza con su Dios. Eso es lo que nos van a mostrar los salmos, no lo estoy diciendo yo. Entonces miren, son palabras repetidas, estas palabras gancho que les quiero mostrar, y tanto al inicio como al final van a aparecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber encontrarlas, pero también debemos saber observar, porque pueden cambiarnos el sentido. Entonces, vamos a ir viendo. Por ejemplo, Salmo 6. Miren lo que nos dice el Salmo 6. Versículo 3, 4 y 11. Por favor, alguien que lo busque, el Salmo 6, y lee solamente versículo 3 al 4 y el 11. Ya, María, ¿quién? ¿Magdalena? Sí, señor. Adelante. Bueno, Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo, y tú, Señor, ¿cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor. Nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar
Noche tras noche lloro tanto que inundo de lágrimas mi almohada. El dolor me nubla la vista, se me nubla por culpa de mis enemigos. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha aceptado mi oración. Mis enemigos, muertos de miedo, quedará en ridículo. En abrir y cerrar los ojos huirán avergonzados. Muchas Gloria a Dios, gracias. palabra de Dios. Muchas gracias, Magdalena, muchas gracias. Miren, este Bueno, salmo es un prototipo entonces que nos sirve como ejemplo el sentido de la repetición. Miren, cada salmo repite por una razón. No es porque no tenga más palabras, porque se le acabó el lenguaje, a pesar de que el hebreo es una lengua pobre, que casi no tiene letras ni palabras. Cada palabra significa muchas, muchas cosas. Entonces, sin embargo, el salmista repite la palabra por una razón. ¿Cuál es la razón de repetir temblar en el Salmo 6? Primero, lo que quiere mostrar es la debilidad con la que se presenta ante su Dios. Misericordia, Dios, misericordia, Señor, que desfallezco. Explica cómo desfallece. Tiemblo con todos mis huesos. Imagínense ustedes. Otra manera, con toda mi alma tiemblo. Ahí va repitiendo. Está dando la razón por la cual está desfalleciendo y por la cual se presenta ante su Dios, el cual lo va a fortalecer. Pero la razón por la que repite la palabra temblar este salmo es que hay un traspaso del temblor de miedo y del temblor de debilidad. Se pasa ese temblor del salmista al enemigo. Es decir, en la medida en que yo me configuro y me encuentro con Dios, bueno, ya configurar es más cristiano. Ahí se me salió lo cristiano, porque ya configurar esto ya es propio del cristiano. Pero para el salmista, entre más encuentro haya con Yahvé, ese temblor sale del salmista y se pasa al enemigo. Y es el enemigo el que huye como cobarde, temblando posteriormente. Ese es un traspaso de temblor. Es lo que nos muestra el Salmo 6. Entonces miren, misericordia, Señor, que desfallezco, tiemblo con todos mis huesos, con toda mi alma tiemblo. Ahora traspasa esta realidad hacia el enemigo, que tengan vergüenza y tiemblen mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. ¿Vieron? Eso es lo que quiere mostrar el Salmo. Solamente tomo el versículo 3, 4 y 11, porque el 3 y 4 se desarrolla hasta el 10, esta primera parte, y luego el 11 ya nos muestra cómo se traspasa ese miedo y ese temblor a los enemigos, y los enemigos son los que salen huyendo, en cambio el salmista queda sobrecogido en la misericordia de Dios. ¿Queda claro? Es como lo que quiero mostrarle las palabras gancho en este salmo, por ejemplo. Esa es la razón de ser. Queda muy bien, ¿ok? Sigamos entonces. Miren, hay más, no solamente. También hay lo que se le conoce palabras en serie. Y esto ustedes ya me van a entender clarito lo que les voy a decir. Las palabras en serie son repeticiones también, pero se repite la misma palabra o palabras sinónimos. Díganme ustedes, ¿a qué les recuerda esto? Repite la misma palabra o sinónimos a lo largo del salmo. ¿Qué les recuerda? Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver. El Salmo 119. Correcto, Carlos, el Salmo 119, ¿se acuerdan? Ustedes, yo les dejé esa tarea al inicio por esa razón. Miren, la tarea la hicieron al inicio del curso y hoy es que vamos a ocupar este salmo. Ustedes ya saben esto. Miren lo que dice ahí. Palabras sinónimas que se repiten a lo largo del salmo. Tenemos el Salmo 29, por ejemplo. Antes de ver el Salmo 119, veamos el 29. Búsquenlo en su Biblia ahí, Salmo 29. Quiero mostrarle algo interesante. Miren lo que dice el Salmo 29. ¿Alguien que lo lea, por favor?
Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como a un novillo y al Sion como a un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamadas de fuego. La voz de temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce las encinas. El Señor arrasa las velas. En su templo todos dicen, gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo. Él bendice a su pueblo con la paz. Muchas gracias, María Griselda. Entonces, lo que acabamos de escuchar es el bello Salmo 29. Díganme ustedes por el chat, por favor, ¿qué palabra se repite? ¿O qué frase? La voz del La Señor voz del siempre Señor. se repite. La voz del Señor, claro que sí. Ahí está. Miren, ¿cuántas veces se repite la voz del Señor? Se repite 7 veces. Entonces vamos a ver. Primero, versículo 3. Ahí está la primera voz. La voz del Señor sobre las aguas. Segunda vez, versículo 4. La voz del Señor es potente. En el mismo versículo 4 dice, la voz del Señor es majestuosa. Van 3. Versículo 5. La voz del Señor destroza los cedros. 4. Versículo 7. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Quinta vez. Versículo 8. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cadés. Ahí está la sexta vez. Y la séptima, la voz del Señor retuerce los árboles. El Señor arrasa los bosques. En el versículo 9. Esas son palabras en serie y es repetición en 7 veces. La voz del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el énfasis de este salmo? Es el Señor que pronuncia la voz, es la voz creadora. Está pensando en el Génesis. Por favor, para que paguen el micrófono, porque es que me escucho el retorno ahí, como que me pierdo un poquito. Entonces, lo que estamos viendo en este salmo es eso, una repetición en serie de 7 veces. Y estas 7 veces, ¿se acuerdan? Plenitud en la Biblia, es la voz de Dios que planifica la vida, planifica toda la creación. Dios va creando, Dios va formando. Entonces, primero empieza el versículo hasta el versículo 2, alaben al Señor, hijos de Dios, alaben la gloria y el poder del Señor. Ese poder se va a manifestar de 7 maneras. Las 7 veces que menciona la voz del Señor sobre las aguas, ¿se acuerdan del Génesis? La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor destroza los cedros, reconstruye y vuelve a construir, la voz del Señor lanza llamas de fuego, destruye lo que tenga que destruir, la voz del Señor hace temblar el desierto, la voz del Señor retuerce los árboles. Y luego termina, en su templo todo grita, un grito unánime, gloria. Ahí está la glorificación del Señor. Esa es la voz del Señor, el Salmo 29. Terminan los versículos 10 y 11 con broche de oro. El Señor domina las aguas desbordadas. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da poder a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Esta es la famosa repetición en series. Versículos 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Ahí tienen, hermanos, para que se den gusto luego rezando o meditando estos salmos. Yo simplemente les voy dando herramientas básicas, sencillitas. Como pueden ver, no profundizamos
mucho porque podíamos hacer toda una clase solo de un salmo, pero pues no nos daría el tiempo. Este es un curso de introducción al libro de los salmos y entonces les doy como estas pistas para que ustedes luego ya profundicen más, puedan leer más. Bien, entonces, por ejemplo, les voy a compartir un trabajo que yo hice hace unos 4 años sobre el Salmo 139. Si ustedes desean, yo se los puedo compartir con mucho gusto el PDF para que lo lean. Y allí está un ejercicio que yo hago, el ejercicio exegético del Salmo 139, para que vean más o menos cómo es que se trabaja cada salmo. Y de allí ustedes pueden darse una idea de cuánto tiempo nos podríamos llevar en estudiar los 150 salmos. Y claro, ese estudio es sencillo, no es nada del otro mundo, es algo sencillo, sin embargo, lleva bastante trabajo y varias noches allí estudiando el hebreo y pudiendo sacar cada cosita. Entonces, con gusto yo les puedo compartir, quien lo solicite, y si no, también se les envía al grupo para que ustedes puedan revisar el Salmo 139, un trabajo que elaboré ya hace unos años. Entonces, este es el Salmo 29. Salmo 29. Ahora, el Salmo 119 tiene la particularidad que repite la palabra, pero con sinónimos. Por ejemplo, hay 8 palabras de la ley. Ustedes saben, bíblicamente son 8 palabras que hacen referencia a la ley. Entonces, ahí las pueden ver. Las palabras que hacen referencia a la ley son leyes, preceptos, decretos, mandatos, mandamientos, palabras, voluntad, promesa. Ahí están 8 palabras que hacen referencia a la ley. Y estas palabras son 176 versículos que tiene el Salmo 119. Y toditas mencionan estas palabras o un sinónimo de estas, excepto el versículo 122. El único que no tiene la palabra ni leyes, ni preceptos, ni decretos, ni mandatos, como que quedó ahí como arrimada, ¿no? Pero el resto toditas las menciona. Entonces, cada una de estas palabras están ahí. Y ya no las vamos a leer porque ustedes ya eso lo hicieron de tarea. Bueno, queridos hermanos, quiero decirles una cosa. Tenía pensado en mi cabecita poder terminar con el estudio maravilloso del Salmo 121 que ven en pantalla. Sin embargo, son las 8:30 en Colombia y entonces se nos acabó el tiempo de nuestra clase de hoy. Por lo tanto, iniciaremos la próxima clase estudiando el Salmo 121. No se lo pueden perder porque es genial, es súper genial, sobre todo cuando nosotros le hacemos un análisis desde la óptica cristiana. Excelentísimo. Entonces, muchísimas bendiciones, les agradezco mucho por su paciencia, por su participación, por su deseo siempre de informarse. Espero que estas palabras que hoy les he compartido realmente sean de provecho para su vida. Muchas gracias, hermanos, y el Señor les bendiga y una feliz noche. Le mando un gran abrazo a todos y a sus familias. Muchas bendiciones. Terminamos feliz dándole noche, gracias Daniel, al Señor por este espacio que nos ha permitido. Te amo, amantísimo Jesús. Hasta luego, muchas gracias. Te amo, bondad infinita. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y quiero amarte más y más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao. Feliz noche. Gracias, Dios le bendiga. Feliz noche. Dani, ¿me escucha? Adelante, Gladys, le escucho. Yo quiero